Gracias por seguir con nosotros. Hay algo, amigos televidentes, que debemos prestar atención, preocuparnos y ocuparnos. Yo soy de la gente que no se preocupa. Yo le sugiero a los demás que hay que ocuparse de los temas, de las situaciones hay que ocuparse, de los problemas hay que ocuparse, de lo que te molesta tienes que ocuparte, de lo que te angustia debes ocuparte, de tus sueños, de tus metas, debes ocuparte. Si te duele la cabeza, debes ocuparte por el dolor de cabeza, no preocuparte. Si no tienes trabajo, debes ocuparte de conseguir uno, no preocuparte porque no lo tienes. Y parece un pastor evangélico o un coach, así que llaman ahora los imbéciles que exaltan el ánimo de la gente. En agosto del 22. Agosto 22. Esta introducción es por el tema de lo que está pasando o se quiere vender con el tema en el caso del Ministerio de Educación. El ministro actual de Educación, el doctor Ángel Enrique Hernández Castillo, es un académico formado, convencido y decidido a actuar como lo que es, un hombre formado para enseñar, para educar. Pero de ser un educador a ser un administrador es la frontera que separa al educador del funcionario público. El educador es el que va y se para, por ejemplo, en una pizarra, en mi época, con una tiza y un borrador, o con una caja de tiza y un borrador, manda a un estudiante a borrar la pizarra, casi siempre porque no le dio tiempo al anterior a hacerlo, y comienza a hablar del tema que le corresponde en ese momento impartir en la materia de que se trate. Era en mi época, ahora son electrónicas, tengo entendido, y en vez de escribir con lápiz y papel, los muchachos escriben en una tema electrónico. Son los tiempos. No son los tiempos de Geraldo Mejía, que se llamaba el profesor, ni de Isabel de los Santos, ni de Digna Rodríguez. No son los tiempos de José Rafael Zucar, a que le decían el cerdo en las matas de Farfán. No son los tiempos de Simón de Vitiello. No son los tiempos en los que nosotros nos fuimos formando. El ministro de Educación, Ángel Hernández, llegó al puesto probablemente sin andarlo buscando, a raíz de la destitución de Roberto Fulcar. Roberto Fulcar fue ministro de Educación desde el 16 de agosto del año 2000 hasta agosto del año 22. Siempre será bueno echarle la culpa al otro. Siempre los seres humanos vamos a justificar nuestras omisiones y nuestras comisiones, nuestros actos. Pero el país no sabe, yo tampoco lo sé, la magnitud de los fraudes cometidos en el Ministerio de Educación en los últimos 20 años o 18 años. O 22. No sabemos por qué la educación dominicana es, y esto a mí me importa que me digan que alguien me diga lo que quiera, probablemente la peor del mundo. Mafia de 250.000 millones en educación.
cualquier dato se queda corto con la realidad de lo que pasó y ha pasado en educación, en el Ministerio de Educación, en las últimas 2 décadas. Profesores que son, en su mayoría, analfabetos titulados. Analfabetos titulados. Formadores de maestros con deficiencias lastimosas. El currículum de formación de esos maestros sin revisión, sin adecuación a los nuevos tiempos. Y son esos los que van a las escuelas a bregar, voy a usar la palabra en buen dominicano o en buen castellano, con unos muchachitos, y no tan muchachitos, malcriados, protegidos, mimados y propensos más a delinquir que a educarse. En las últimas 2 semanas, algunos periódicos de circulación nacional y muchos mercenarios de las redes sociales o redes de internet, por encargo o por decisión de su íntima convicción, se han dedicado a tratar de buscar cualquier punto negro, cualquier sombra en la actual gestión del Ministerio de Educación. Y males ancestrales están en la palestra desde hace apenas unos días. Vimos, por ejemplo, la marcha de ayer convocada por el diputado PLDista Eduardo Hidalgo, quien es además el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Una marcha, dejar de dar clase, de impartir docencia para un lunes en la mañana, ir a paralizar el tránsito frente al Ministerio de Hacienda, reclamando que los profesores pensionados se les lleve el salario o su pensión a un mínimo de 50,000 pesos mensuales. Eso es un populismo rastrero. Estamos en un año preelectoral y en este año preelectoral vamos a ver lo que nunca habíamos visto. Ese señor es dirigente, miembro del Comité Central del partido de Danilo Medina, diputado de la capital, creo que de la provincia de Santo Domingo, por muchos años, y es el actual presidente de la ADP. Ayer muchos, tal vez cientos de maestros y profesores, no asistieron a sus aulas para acompañar a su líder el primer día de clase de la semana, a paralizar el tránsito para en una marcha innecesaria, injustificada, ir a reclamar que le lleven el salario, los ingresos de los pensionados en un mínimo de 50,000 pesos, cuando esas cosas se pueden hacer con una simple carta. Lo normal es que peticiones de esa naturaleza se haga una comunicación justificando y con casos específicos, porque probablemente un pensionado que esté padeciendo una enfermedad catastrófica no necesita que su pensión sea igualada a la de un truán que fue pensionado con 35 años de edad y que se la pasa en el parque de un pueblo con una chatica de ron, observando a las niñas o mujeres que le pasan por el lado. La pensión es un derecho individual merecido. No sabía que se podía festinar y unificarla cuando
La formación académica de uno que era profesor de preprimaria no es la misma de uno que era profesor de matemática superior en cuarto de bachillerato. No es la misma. Los años de sacrificio, los años de trabajo, de entrega al Estado. Pero el populismo de estos individuos, la irresponsabilidad, los lleva a actuar de manera temeraria. Llama la atención, por ejemplo, el caso de una profesora que denuncia en el día de hoy. Directora de escuela denuncia que su nómina está cargada de gente que no trabaja. Él ahí. La escuela requiere de 4 maestros y 8 conserjes. 4 maestros y 8 conserjes, es decir, dos conserjes por cada maestro. La presidenta de la Fundación Reverendo Padre Osvaldo Sánchez y directora de la Escuela Parroquial Paz y Bien, Faustina Sánchez Hernández, anunció este martes un paro de docencia en ese plantel. Óigame eso, una escuela. De manera unilateral, la directora de una escuela pública decreta ella un paro de labores en una escuela de un distrito escolar. Esta medida fue tomada por la directora del centro educativo hasta que el Ministerio de Educación reciba la solicitud hecha para comunicarles sobre el deterioro de la escuela y otras precariedades que afectan al estudiantado. Durante una rueda de prensa explicó que con mucho pesar la directiva tomó la decisión de paralizar la docencia hasta nuevo aviso por la carencia de personal administrativo y docentes que requiere el centro educativo. Denunció que hay una nómina cargada de personas que no conoce y que tampoco laboran en la escuela. Hay un total de 48 personas nombradas, de las cuales solo 18 laboran en el centro educativo. Indicó que tuvieron que clausurar algunos baños de tercer nivel porque no hay conserjes que puedan limpiarlos y temen que los estudiantes se infecten de bacterias. Totalmente de acuerdo. Si hay gente nombrada que no trabaja, el deber de ella, de manera administrativa, es llamarlos, amonestarlos, suspenderlos y solicitarles sus cancelaciones ante el Ministerio de Educación. Eso es lo que dice la Ley de Función Pública. Si ella paralizó la docencia de manera unilateral, lo que tiene que hacer, o debería hacer el Ministerio de Educación, es aplicarle a ella la ley, amonestarla, suspenderla por 90 días y luego cancelarla, destituirla. Porque ella, arrojándose un derecho que no le corresponde, está paralizando la docencia de manera unilateral, me da la ganaria. Lo que ocurre es, y hay que decírselo al país, que todos esos directores de escuela y directores de distritos escolares son de esa turba peledeísta, danilista, nombrada sin ningún criterio en la gestión del inefable, del inútil, de uno de los inútiles ministros de Educación, de los tantos inútiles que hemos tenido en República Dominicana. Y que Roberto, que Dios me perdone mencionar ese nombre de esa basura, Roberto Fulcar, no tuvo tiempo en 2 años de sanear el Ministerio de Educación, de sacar las ratas y las lacras que por tantos años controlaron la parte administrativa del Ministerio de Educación. Ahí están los directores que se inventó y nombró atento a él. Uno que se parece a Cantinflas, que de ser funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional de quinta categoría, por obra y gracia de la cama, de las camas, terminó siendo canciller de la República y luego ministro de Educación.
Son de las cosas que este país tiene que agradecerle infinitamente a Danilo Medina. Infinitamente la sociedad dominicana tiene que estar agradecida de haber sido gobernada por esa manada de truanes delincuentes sin ningún tipo de remordimiento ni dolor. Si alguien le hizo daño a la educación en República Dominicana en todo ese tiempo, sumándole la de los otros, fue ese señor que ustedes ven en esa pantalla. El día que fue destituido, porque osó aspirar a presidente de la República, porque así sí es bueno, manejando el 4% del Producto Interno Bruto, miles y miles de millones de pesos en manos de cualquiera. Y se inventaron la República Digital en un país donde al día de hoy, a esta hora, hay lugares donde no hay energía eléctrica y donde la gente todavía tiene letrinas, los que pueden tener letrinas. Se inventó la República Digital. Y los 6 millones de libros que están almacenados en educación, en algún almacén alquilado, que ese señor mandó a imprimir con un sello personal, es un crimen que este país tiene que conocer y que tiene que haber sanciones. Y el día que fue destituido, porque en su creencia de que podía convertirse en un líder, que él ya era un líder carismático, mesiánico, predestinado, que el azar puso en el camino del perínclito de Arroyo Cano a un familiar suyo o pariente o alguien que tenga su propio ADN y que eso lo iba y que el azar que convirtió a esa persona de sexo femenino vinculada a él por la sangre, ya ese era fue el mensaje divino para que ese predestinado, preconcebido para ser un líder, asumiera la candidatura presidencial de la República Dominicana por un partido, por una organización que ya no sabe uno si es un partido político o una organización criminal. Y el día que se fue tenía en su escritorio 3,000 nombramientos, 3,000 designaciones, porque estaba armando un proyecto político presidencial con los fondos de la educación dominicana. Se han desatado los demonios de sectores afectados y de intereses creados, tratando de generar ruidos en diferentes lugares del país con el tema de educación. Vergonzoso y criminal la forma en que, por ejemplo, lograron grabar en una escuela de la parte alta de la capital dominicana a unos muchachos depravados o desinhibidos, sosteniendo relaciones sexuales en una escuela pública. Y lo divulgaron por todos los medios. Paralizan una escuelita en no sé dónde porque falta un conserje. Paralizan una escuelita en otro pueblo lejano porque no quieren a un director interino. Los maestros que paralizan la docencia porque no quieren a un director interino. Hasta que no le nombren un director de manera definitiva, ellos no van a dar clase. Acaban ustedes de ver a la directora de una escuela en la capital que paralizó su docencia porque ella entiende que hay que nombrarle más gente. Esa señora. Si tiene el audio, ponlo, Heriberto, por favor. ¿Se escucha? La suspensión de docencia con mucho pesar, ya que no soportamos más la falta de personal administrativo y de apoyo. También la falta de maestros de área. Hemos hecho varias solicitudes de cita al actual ministro de Educación, doctor Ángel Hernández, y al saliente, más sin embargo lo único que han hecho es delegar funciones, pero no
dar una situación viable a la realidad. Estamos sirviendo con este local gratis, porque ni siquiera recibimos una subvención por el mismo. Estamos solicitando la firma del convenio, que esto nos garantizará a nosotros por la elección de personas que realmente deseen trabajar. Tenemos una nómina sobrecargada, no conocemos el personal mientras no tenemos conserje. Los baños están completamente sucios. Hemos tenido que cerrar los 4 baños de la tercera planta debido a que no hay conserje. Los niños corren el riesgo y el personal de contraer una bacteria. No tengo tampoco personal de apoyo sereno que puedan amanecer fines de semana. No tengo portero, ustedes entraron fácilmente, no encontraron a nadie. Esta es la realidad. Este año escolar inicié también sin nada, teniendo yo que asumir todos los gastos de material gastable, material de limpieza, reparaciones menores. Hago el llamado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, para que tome carta en el asunto. Al ministro de Educación, para que se conduela de esta realidad. Nuestro trabajo lo hacemos por vocación y por amor, pero se necesitan los recursos. Necesitamos que nos apoyen. 387 niños están siendo afectados con esta realidad, porque ya no podemos más. Esto que ustedes ven aquí, esta mancha que me ha salido en la cara, es producto del estrés. Para yo poder dormir tengo que tomar medicamentos, porque tengo que fajarme también a limpiar, porque no tengo, cuando ya no tengo recursos para contratar personal, tengo que asumir la limpieza, tanto el personal como quienes hablan. Entonces es la situación que tenemos. Trabajamos a nivel inicial y nivel primario. ¿Cuántos maestros hacen falta en total? Hace falta 4 maestros. Uno de educación física, que es esencial. De que baje. Esa señora, pienso que el Estado Dominicano primero debería ganarse un Casandra. Así que se llama el premio. Casandra se llama lo que un soberano. Y luego vamos a solicitar a crear un patronato para erigir, hacer un monumento a tanto sacrificio, a una señora que no duerme, que tiene manchas en la cara por el estrés, que ella asume con sus recursos algunas reparaciones en esa escuela. Vamos, todos los dominicanos de buena voluntad, a apoyarla y vamos a erigirle un monumento a la mejor maestra y mejor servidora del Ministerio de Educación en República Dominicana. Lo bueno es que aquí todos nos conocemos y lo malo es, todos nos conocemos. Volvemos en breve.